Compañeros, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra participación de nuestro compañero, el maestro Ricardo Zurita. En esta ocasión el programa es grabado. La entrevista es grabada, pero en esta oportunidad no voy a estar presente aquí en esta emisión, puesto que el día de hoy vamos a estar con las compañeras del Oxochitlán de Flores Magón, que estarán frente a la Suprema Corte de Justicia, la primera jornada internacionalista de las compañeras del Oxochitlán se llevará a cabo por primera vez aquí en la Ciudad de México, y es por ello que en esta ocasión me disculpo con ustedes, no estaremos presentes en la presentación de la entrevista participación del maestro Ricardo Zurita, pero de antemano les agradezco que nos acompañen esta tarde en el programa. Buenas noches, compañeros, pues estamos otra vez con el maestro Ricardo Zurita y pues como lo hemos comentado, viene el tema de la reforma electoral. Qué mejor que hablar con un especialista de temas electorales. Y esto de los puntos claves, pues él lo maneja muy bien. Y de antemano les digo, esto que nos va a plantear es producto de la experiencia, del estudio y que el maestro Ricardo está midiendo muy bien el tiempo de lo que viene de esta próxima reforma electoral. Maestro Ricardo Zurita, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos, mi estimado Arturo? Buenas noches. Pues aquí estamos otra vez, ¿no? Con este tema tan interesante que se está poniendo otra vez de moda, que es el asunto electoral, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a ir abordando este tema que es muy interesante, es un tema muy extenso y que es importante entenderlo bien, tener claro qué es lo que pasa, qué es lo que viene y por qué se presenta así, por qué se está dando de esta forma y qué es lo que previsiblemente se ve venir ahora que terminen las consultas públicas que se están llevando a cabo por parte del gobierno federal, del Ejecutivo en particular, para recoger las propuestas que habrán ser sometidas para reformar una serie de artículos de la Constitución y de la ley electoral y poder transitar a esta reforma electoral, digamos, de este sexenio y que apunte a democratizar las cosas en el país, que por fin podamos ya tener elecciones más confiables, más democráticas, con mayor y que la representación pues se dé, ¿no? Yo en esta ocasión preparé dividirles porque es importante conocer un poco la historia de la reforma electoral y por qué es necesaria, porque casi se ha dado el asunto de que sexenio tras sexenio, reforma electoral, y viene otro sexenio, hay que reformar otra vez, y así sucesivamente. Entonces a veces la gente, sobre todo nuestro pueblo, dice, bueno, ¿y por qué cada rato tiene que haber reformas electorales? ¿Por qué no hay una que ya reforme y que ya todos estén de acuerdo y que pueda garantizar su permanencia a través del tiempo? Entonces, para entender el por qué esto no se ha dado así, y sí se da prácticamente que hay reforma electoral cada sexenio, pues hay que entender de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea en esta, vamos a llamarle primera parte. Vamos a tratar de entender y explicar el asunto de por qué la reforma electoral, echando un poquito vista hacia atrás, hasta el pasado más reciente, para entender cómo llegamos al actual presente. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hay todo un periodo que se le ha dado en llamar el periodo neoliberal, ¿no? Que es aproximadamente de 1982 hasta el 2018, y otros le han llamado la transición a la democracia.
¿no? O la transición democrática, y cómo ha evolucionado este sistema electoral del México, porque ha habido diversas reformas electorales que han ido afinando los mecanismos electorales para tener unas elecciones que hoy en día podemos decir que son prácticamente confiables en sus resultados. Y digo prácticamente porque pues no tenemos tampoco ni existe un modelo perfectamente funcional de elecciones que garanticen perfectamente sus resultados y sus funciones. Siempre en materia política, pues siempre habrá controversias, ¿no? Entonces, por esta razón, es importante atisbar al pasado inmediato para entender cómo llegamos a la actualidad. De tal manera que podemos decir primero que en el periodo neoliberal, decía yo, inaugurado en el del 82 hasta el 18, se le llama periodo neoliberal porque los presidentes a partir de Miguel de la Madrid han sido presidentes hasta llegar a López Obrador, han sido presidentes que abrazaron la teoría económica del neoliberalismo y los planteamientos de lo que se conoce como la globalidad, y se montaron en el caballito de la globalidad y avanzaron en ese sendero, ¿sí? Y ellos calificaron sus periodos como este periodo neoliberal, ellos lo denominan el periodo de la transición democrática, de un sistema multipartidista formalmente, pero que en realidad era unipartidista. El PRI era el que ganaba siempre, controlaba el poder y tenía como satélites al Partido Popular Socialista, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y al propio PAN. Eran sus satélites que competían electoralmente, pero que no tenían ninguna fuerza electoral que pudiera ser. Entonces, en el periodo neoliberal, lo que vamos a tener es que la lucha que se da dentro del priismo va a desembocar en una ruptura del grupo gobernante, o sea, de lo que muchos le dijeron la familia revolucionaria, la nomenclatura priista, la burguesía nacional, etcétera, ¿no? Una serie de calificativos. Lo que van a tener es que como producto de el agotamiento de un periodo anterior que se le denominó el desarrollo estabilizador, vienen todos los movimientos sociales de los años 60, movimiento de médicos, movimiento de maestros, ¿sí? El movimiento de estudiantil, el movimiento ferrocarrilero del 59. Entonces, todo el periodo de los 60 va a ser un periodo donde el modelo de desarrollo estabilizador va a empezar a hacer agua, va a empezar a tener crisis. Recuérdese que el desarrollo estabilizador va a ser un periodo de crecimiento económico de casi 30 a 40 años de México con tasas de crecimiento del 6% anual. Entonces México se va desarrollando, va creciendo industrial, económica, políticamente, y ese es el desarrollo estabilizador que permite una estabilización por eso el PRI tuvo esa gran longevidad de gobierno. Pero esa longevidad va a empezar a hacer agua en los 60 con las crisis que acabo de señalar, el movimiento de maestros, el movimiento de médicos, el movimiento universitario, el movimiento ferrocarrilero. Entonces, estos movimientos
van a reflejar que el sistema político mexicano ya empieza a hacer agua, ya empieza a no funcionar. Entonces, inteligentemente, el último presidente del periodo anterior al liberalismo, que fue López Portillo, inteligentemente va a darse cuenta que es necesario abrir políticamente el sistema político. Muchos teóricos decían que el sistema político en realidad era el PRI, que el PRI era en realidad el sistema político mexicano, que las peleas políticas, las pugnas por el poder, la lucha política se daba dentro del PRI, cosa que era muy real. Solo que el PRI era muy inteligente, de manera que había diseñado desde la época del general Cárdenas un sistema donde el golpeteo político se daba dentro del PRI. Pero una vez que se determinaba quiénes eran los candidatos, todo el mundo se disciplinaba tras el candidato ganador. Y el candidato ganador sabía recompensar a los candidatos perdedores, a los grupos perdedores. Recuérdese que el propio PRI desde su fundación, con el PNR primero y luego el PRM, va a ser una coalición de grupos de los revolucionarios que triunfaron en la revolución del 10-20. Entonces esta coalición no es hegemónica. Dentro del PRI hay un golpeteo cada vez que viene la sucesión para diputaciones, presidencias municipales, para senadurías, para gobernaturas y para la presidencia de la República. Pero este golpeteo que se da es interno, soterrado, no público, sino es un golpeteo interno para ir ganando posiciones los diferentes grupos. Pero una vez que se unge al candidato del partido, al puesto que se está disputando, se acabó. Todos se disciplinan y el candidato del partido, todo el mundo decía, pues el que ganó la candidatura a diputado, ese va a ser el diputado. El que ha ganado la candidatura a la presidencia municipal, pues ese va a ser el presidente municipal. A senador igual, a gobernador igual, a presidente de la República igual. En las figuras del viejo sistema político mexicano, incluso casi se obligaba a que cuando había un candidato a la presidencia, el más cercano competidor dentro del priismo era designado presidente del partido, para que él, desde el partido, coordinara la campaña del ganador a el puesto que se iba a llevar a cabo, sobre todo el de la presidencia de la República. Con esto, el presidente de la República, bueno, el candidato priista a la presidencia, recorría el país para limar asperezas con los grupos priistas que se la habían jugado con otros candidatos, y resarcir heridas y repartir y prometer posiciones de poder. Pues cuando llegaba el nuevo presidente, era el candidato y luego se ungía como presidente, llegaba con una serie de compromisos, acuerdos políticos, negociaciones con los grupos que habían sido perdedores, que la habían jugado con otro candidato. Y el propio candidato perdedor, por eso era nombrado presidente del partido para coordinar la campaña del priista ganador, y el priista ganador después lo hacía secretario de Estado. Y ese grupo tenía cabida en los puestos de toda esa secretaría y en varios puestos de diputados, senadores, gobernadores, etc. Este esquema hace agua y empieza a romperse o se rompe los primeros indicios ya más fuertes cuando la candidatura del propio López Portillo. Cuando hablamos de los plurinominales, señalamos que López Portillo, y eso está en la historia, fue candidato único.
fue el candidato del PRI, respaldado por el viejo PAR y el viejo PEPS a la presidencia de la República. Y el PAN, que siempre había sacado el candidato opositor por autonomía al priista, no pudo sacar en el 1976, no pudo sacar candidato a la presidencia. Una crisis interna, una división interna, impide que el candidato que pudo haber sido llegara a los votos necesarios para ser candidato. Y el PAN se queda sin candidato. Entonces López Portillo compite hacia la presidencia de la República en un round de sombra. Así se le pintaba en ese entonces. Solo el Partido Comunista, que no tenía registro, lanza a Valentín Campa como candidato a la presidencia, a competir contra López Portillo. Pero como no tiene registro, pues es un candidato marginal, a pesar de que el sistema le da ciertas alas, cierto respaldo, para que se le conozca, se le difunda y pues no se vea que López Portillo va solito. Pero entonces esta situación va a provocar que López Portillo hable de la primer gran reforma electoral, verdadera reforma electoral. Hubo reformas electorales antes. En 1946 va a ser la primera reforma electoral para permitir el voto municipal a las mujeres. Por primera vez en México, las mujeres pueden votar, pero solo a nivel municipal, y pueden haber candidatas a presidentas municipales. Ya para 1955-54 se hace la reforma, y entonces la reforma electoral permite el voto nacional a las mujeres y por lo tanto candidaturas a diputadas y no era elección de senadores ni de presidente, pero sí para que compitan candidatas a diputadas. Entonces la mujer vota por primera vez en México en 1955. Esa es otra gran reforma electoral. Y después viene otra reforma electoral donde, para aliviar el hecho de que el PRI era el partido aplastantemente mayoritario, se hace una reforma para crear los diputados de partido. Y entonces, si se alcanzaba el 2% o el 2.5% de votación nacional, se tenía derecho a tener 20 diputados de partido. Y en esta ocasión, en 1963, le va a tocar al PAN, me parece que 20 diputados, al PPS 6 y al PAN 6. Y va a haber 32 diputados de partido, se les llama, opositores, contra una cámara de 300 diputados priistas que ganaban en todos los distritos, los 300 distritos federales del país. Entonces el PRI ganaba los 300 distritos, pero como los partidos minoritarios, PAN, PPS y PARM, tenían votación, se sumaba a su votación nacional. Se decía, bueno, si alcanzas el 2%, tienes derecho a 20 diputados de partido. Entonces el PAN sí lo alcanzó, PARM y PPS no, pero se hizo ahí un enjuague, una maniobrita, y total hubo 32 diputados de partido. Y a partir de ahí, en las elecciones, había diputados de partido. Pero evidentemente, pues nunca llegaban ni siquiera a poner en jaque a la mayoría calificada de la Cámara. Los 300 cada 3 años eran diputados del PRI. Por eso, cuando viene este problema de López Portillo en 1976 en su elección, en 1977 él encarga a Jesús Reyes Heroles la famosa reforma electoral. Y esta reforma electoral va a ser un poco más trascendente.
Primero, va a permitir el registro de partidos nuevos que van a venir a airear, a renovar, a refrescar el nuevo sistema político mexicano, que el PRI ya va perdiendo esa capacidad de ser el sistema político mexicano y trasladarlo al sistema electoral y político, todavía con la hegemonía brutal del PRI, pero entonces lo que se hace es la creación de 100 diputados plurinominales. Y entonces se tenía los 300 diputados uninominales y se crean 100 plurinominales para la elección de 1979, que es la elección intermedia del sexenio de López Portillo. Y entonces llegan por primera vez diputados del Partido Comunista, del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Demócrata Mexicano, que son los partidos que van a obtener su registro en 1977, condicionado al resultado de las elecciones del 79. Y se establece que va a haber 300 diputados de mayoría, que son los que siempre ha habido, 300 diputados de mayoría relativa en los distritos, en que el PRI ganaba aplastantemente siempre. Y va a haber 100 diputados de representación proporcional. Esa primera vez, los 100 diputados de representación proporcional juegan en todo el país, incluyendo al PRI. Entonces juegan, y de esos 100 diputados se van a repartir de acuerdo a la proporción de votos de todo el país que obtengan estos partidos. Entonces, para la siguiente vez se excluye al PRI porque dicen, todavía de que tiene los 300, le tocan de mayoría de representación proporcional. O sea, los plurinominales todavía le tocan. Entonces, a la siguiente elección, para el 82, ya en la ley se establece la exclusión de los diputados de la repartición del partido mayoritario, con una cláusula que dice que el partido mayoritario, ganando arriba creo que de 200 diputados, ya no participa de la repartición de los diputados plurinominales. El PRI ganaba los 300, los otros 100 son para la oposición. Y entonces ya hay 100 diputados representantes del PAN, del PRI, del PAN, PPS, del PARM, del PDM, del PST y del Partido Comunista, que para entonces va a participar en la elección del 82 ya no como Partido Comunista, sino se fusiona con otros grupos y va a participar como Partido Socialista Unificado de México, PESUM, sumando a otros partidos socialistas y comunistas. Entonces va a participar como PESUM. Y vamos a tener esa reforma, la reforma del 77. Además, amplía el financiamiento a los partidos. Se les da financiamiento y se les da acceso a los medios de comunicación. Entonces ya los partidos pueden acceder a radio, televisión y prensa para difundir sus plataformas, para difundir sus candidaturas, etcétera, etcétera. Y van creciendo los partidos. Para 1986 va a haber otra elección, ¿sí? Y entonces se mete un cambio, que la circunscripción de todo el país se divida en 5 circunscripciones, con 40 diputados a elegirse. Bueno, en aquel entonces todavía no había 200, había 100, con 20 diputados en cada circunscripción para ajustar los 100 diputados de RP. El PRI ya no debe de, o sea, no el PRI,
el partido que saque mayor número que saque más de 200 de mayoría, no tiene derecho a participar en la representación proporcional. Entonces, esto queda igual, pero el país ya se divide en 5 circunscripciones, las mismas que hasta la fecha continúan. 5 circunscripciones, solo que ahora se eligen 40 para ajustar 200 diputados de mayoría relativa o plurinominales. En aquel entonces eran 100 y las circunscripciones tuvieron 20 diputados a elegirse. Bueno, eso fue en 1986. Y un fenómeno que se había presentado en la elección anterior era que había sobrerepresentación por este asunto de que el PRI, aparte de ganar en los de mayoría, tenía derecho a participar en los de RP. Y entonces, cuando se sacaba la proporción de votación del PRI respecto de el conjunto nacional, pues resulta que tenía más diputados que su votación. Y ese fenómeno se le llamó el fenómeno de sobrerepresentación. Por eso vino la reforma para excluir al PRI de la representación proporcional, porque estaba sobrerepresentado. Y entonces decían, bueno, o sea, qué chiste, aparte que tienen 300 de mayoría, le toca repartición acá, y entonces quedaba muy por encima de su votación nacional. Para 1900, esto fue en 1990, la reforma del 86. Para 1990 se crea, antes de eso, viene en 1988 la crisis de la elección federal, donde Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, otros destacados priistas, rompen en 1986, rompen con el Partido Revolucionario Institucional, se salen del PRI y crean primero dentro del PRI la famosa corriente democrática del PRI. Y cuando son marginados dentro del PRI, deciden romper y salirse. Entonces, prácticamente no es que sean expulsados, es que sino que los empujan a que se salgan. Entonces se salen del PRI, la corriente democrática, pero políticamente el país tiene una ruptura en su clase dominante, en la élite dominante. La izquierda de la élite dominante se sale del PRI para apoyar a corriente democrática. Y en el PRI se queda quienes se habían ya empezado a enquistar el poder, que es toda la corriente neoliberal, que ya había venido creciendo y ocupando posiciones desde la época con el primer presidente realmente neoliberal, que va a ser Miguel de la Madrid. Entonces, ya para 1988, Cárdenas se lanza en pos de la candidatura presidencial, respaldado por la corriente democrática del PRI, que se salieron del PRI, pero respaldado por el Partido Popular Socialista, el viejo PPS, que supuestamente siempre había sido la izquierda oficial, el PARM o una parte del PAN llamada Nueva Era, que había sido conformado por militares en retiro que participaron en la Revolución Mexicana y que cuando desaparece el viejo sector militar del Partido de la Revolución Mexicana, se les concede que creen el partido auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM. Entonces este PARM va a apoyar en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas.
el PPS, el Partido Popular Socialista, va a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. La Corriente Democrática va a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y el viejo PSUM, bueno, el viejo Partido Comunista, que se había transformado en Partido Socialista Unificado de México, se transforma con la unión del Partido Mexicano de los Trabajadores, un partido que no tenía registro, pero que se integra con el PSUM y forman el Partido Mexicano Socialista. ¿Sí? Y lo que hacen es, ya tenía el PSUM registro, cambia de nombre a Partido Mexicano Socialista e integra al viejo Partido Mexicano de los Trabajadores. Y lanzan como candidato precisamente al ingeniero Eberto Castillo, un viejo luchador desde la época, un viejo luchador cardenista en sus juventudes él, y después parte del movimiento de liberación nacional que de alguna forma lideró el general Cárdenas después de haber sido presidente. Y que en 1968 dirigió la coalición de profesores en la lucha estudiantil popular y va a dar a la cárcel. Entonces el ingeniero Eberto, cuando sale de la cárcel, se dedica a la conformación de un nuevo partido político y termina formando el Partido Mexicano de los Trabajadores, que no tenía registro legal desde el 75, a fines 74, 75, que se forma. Entonces, este viejo PMT intenta fusionarse con el viejo Partido Comunista para 1982, pero no resultan las negociaciones y entonces no participa. Pero ya para el 88 entonces sí, se fusiona con el PSUM y forman el Partido Mexicano Socialista. Y ponen a Eberto Castillo como candidato a la presidencia. Pero al ir creciendo la candidatura del ingeniero Cárdenas, va creciendo, va tomando efervescencia, va creciendo terriblemente en el país, va conjuntando toda la inconformidad del país. Entonces, el ingeniero Castillo declina su candidatura a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se suma a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y todos empujan detrás de Cárdenas con el Frente Democrático Nacional en 1988. Compiten, juegan, el PAN enarbola a un viejo político que había sido en sus albores priista y después se volvió panista, Manuel Cloutier, que tenía la fama de ser un empresario sinaloense, un agroindustrial, vamos a llamarlo así, y que había sido líder del Consejo Coordinador Empresarial y estas cosas. Entonces Cloutier va a ser el candidato del PAN. Cuauhtémoc Cárdenas, por toda esta coalición de partidos de la izquierda, centro-izquierda, digamos, que van a formar el Frente Democrático Nacional. Y por otro lado, el candidato oficial del PRI, que va a ser Carlos Salinas de Gortari. Se enfrentan en el 88 y viene la famosa caída del sistema, que deviene en que de ir ganando el ingeniero Cárdenas, resulta que cuando se cae el sistema y vuelve a estar el sistema funcionando, ya quien va ganando es Carlos Salinas de Gortari. Al final gana Salinas de Gortari oficialmente, y entonces hay movilizaciones públicas, hay inconformidades, etcétera, etcétera, pero oficialmente Cuauhtémoc Cárdenas pierde. Queda en segundo lugar, en tercer lugar Cloutier, en cuarto lugar la señora Ibarra de Piedra, candidatada por el PRT trotskista, etcétera. Gana Carlito Salinas de Gortari y todo el mundo pues queda en el ambiente flotando el problema del fraude. Pero providencia,
Salinas de Gortari negocia, pero negocia con la oposición de derecha, negocia con el PAN para inaugurarse lo que se llama, y se ha conocido como la época del dominio pripanista. Hay una negociación, el PAN se suma y reconoce el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas no lo reconoce, etcétera, pero finalmente el Congreso, el Colegio Electoral, determina que el presidente es Salinas y se acabó. Y en esta negociación PAN-PRI se logra que las boletas sean destruidas, quemadas, ¿verdad? Para que nunca se sepa la verdad que pasó, se supone. Y el PAN entró en una negociación a partir de ahí con el PRI. Y viene, se inaugura, lo decía yo, la época PRI-PAN. Esto se nota, por ejemplo, en que el alto clero, por primera vez después de la Revolución Mexicana, acude a la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, y para tratar de acallar a la izquierda, a través del que va a ser secretario de Gobernación, Salinas de Gortari establece una negociación donde logra hacer que venga la toma de posesión de Salinas de Gortari, por ejemplo, Fidel Castro. Entonces, dentro de los detalles de aquella época. Entonces, lo que vamos a tener después es que en 1990, en este pacto PRI-PAN, se va a crear el Instituto Federal Electoral, el viejo IFE. Y el IFE ya va a ser un órgano, digamos, separado del Estado. Recuérdese que antes el Estado, el gobierno directamente, manejaba las elecciones. El presidente de la vieja Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación. El PRI llegó a tener 11 votos en la Comisión Federal Electoral, 11 representantes del PRI, contra todos los demás sumados de la chiquillada no daban los 11 votos. Más aparte, pues el presidente de la comisión era el secretario de Gobernación, lógicamente priista. Entonces, esta vieja comisión dictamina que sea el presidente Salinas, y Salinas, como parte del pacto con el PAN, crean el Instituto Federal Electoral. Este Instituto Federal todavía va a conservar la figura de que su Consejo General va a estar presidido por el secretario de Gobernación y va a tener una especie de secretario que será el director general del Instituto Federal Electoral. ¿Sí? Y entonces, este nuevo instituto va a tener representación de los partidos, ¿sí? Ya no como la vieja Comisión Federal Electoral, aplastantemente o mayoritario un partido, no. Ya queda un representante de cada partido. Pero se integra con un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, ¿sí? Creo que son dos, no uno, sino dos. Y el presidente, que es el secretario de Gobernación, y se integra por consejeros magistrados, que tenían que ser abogados, etcétera, como si fueran magistrados de la Suprema Corte. Esta figura del consejero magistrado va a integrar el Consejo General, los consejeros magistrados electos por la Cámara de Diputados, etcétera. Entonces, el Instituto Federal Electoral va a reproducir en su Consejo General la correlación de fuerzas PRI-PAN. Los consejeros pues van a pasar prácticamente todos por el consenso PRI-PAN. Y las representaciones de cada partido estará
el partido, el FDN, va a cambiar, va a empujar para cambiar el nombre y crearse el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y el PRD no va a tener que pelear por su registro, porque lo que se hace es que el PMS ofrece su registro y cambia de nombre por PRD. Pero en ese nuevo PRD se van a integrar muchas fuerzas que participaron en el Frente Democrático Nacional atrás de Cárdenas. Entonces, en esta reforma de 1990, lo que vamos a tener es la creación del Instituto Federal Electoral. Y el viejo se había creado con la reforma del 77, el Tribunal Electoral. Y se crea el Tribunal Federal Electoral. Entonces se crean dos instituciones, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Un tribunal que va a ser especialista exclusivamente en los asuntos electorales, nada más. No es un tribunal para otra cosa más que para dilucidar las controversias electorales. Ese será el Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Y el Instituto Electoral como el organizador de la selección, con cierta o con una mayor autonomía ya de el gobierno, no total, porque todavía el secretario de Gobernación es quien lo preside, y tiene representación de los diputados y de los senadores, y además los representantes de cada partido político en su Consejo General, que es el órgano máximo que va. Pero además, dentro de esta estructura, ya se va a crear algo muy importante, el Servicio Profesional Electoral. ¿Qué es el Servicio Profesional Electoral? Va a ser lo que una demanda ya añeja de la oposición en México, que es lo que se conoce como en países como en Francia, en Inglaterra, en Italia, el servicio civil de carrera. El servicio civil de carrera es los funcionarios del gobierno, bueno, del Estado, los jefes de departamento, los subdirectores, los directores generales, hasta antes del subsecretario. Todos esos funcionarios, no van a ser, en esos países, no van a ser designados por dedazo, como era en México, y como todavía sigue siendo en México, sino que tienen que entrar al Instituto de Administración Pública del Estado para hacer una carrera como funcionarios del Estado. Esos van haciendo su carrera, van avanzando y van obteniendo, conforme estudian, conforme se preparan y conforme se desempeñan en él, las estructuras del gobierno y del Estado, van adquiriendo, van ganando las posiciones cada vez más altas, mejor salario y todo, y se van convirtiendo en funcionarios profesionales del Estado, que no obedecen a un partido en específico. Son funcionarios del Estado que administran el Estado, manejan la papelería, manejan todos los trámites, los que ustedes conocen, pero en esos países no son como aquí, que pues cuando era el PRI dominaba, pues todos eran priistas, ¿no? Y a fuerza o no a fuerza, ¿no? Queriendo o no queriendo. Aquí, en el servicio civil de carrera, van a ganar sus plazas conforme vayan concursando. Eso sucede en Francia, en casi todos los regímenes de Europa sucede. Hay servicio civil de carrera en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, etcétera. Todos estos países tienen servicio civil de carrera, donde así como alguien dice yo me voy a preparar para ser ingeniero, y después voy a construir puentes, después voy a hacer ferrocarriles, el servicio
eh, profesional de esos países, pues yo voy a ser administrador en el gobierno, yo voy a ser jefe del departamento de registro público de la propiedad y luego subdirector y luego director y voy a ir escalando, pero en base a mis conocimientos, a mi experiencia y a mi desempeño en mi trabajo. Y si yo lo hago con éxito, con honestidad, con etcétera, voy a ir escalando posiciones, pero no se deben a que yo sea del Partido Socialista Francés o del Partido Comunista Francés o del Partido de la Revolución de Francia o etcétera, ¿no? Se debe a que yo como persona concursé, me preparé en una universidad y salgo, estudié en el Instituto de Administración Pública y salgo para ser funcionario público. Menor, no ministro, no viceministro, para abajo de esos cargos. Entonces aquí se crea el servicio profesional electoral con esta idea. Los que entren van a concursar y van a ir ganando sus posiciones y subiendo en la estructura de acuerdo a su formación académica, a su trabajo, a su honestidad, de acuerdo a su desempeño. Entonces, el funcionario electoral que se crea será un funcionario imparcial, un funcionario que se debe al pueblo, que se debe a la administración del Estado mexicano y no al PRI, al PAN, al PRD, etc. Así es el planteamiento. Y entonces se crea el servicio profesional electoral solamente en el Instituto Federal Electoral. Esa reforma del 90 va a dar como producto eso. Después viene la reforma del 93-94 que va a permitir que aumente la fiscalización del dinero que se entrega a los partidos, que se regula el acceso a los medios de comunicación, que se dé el ajuste para las coaliciones, fortaleciendo entonces el financiamiento de los partidos, que ya son más competitivos y ya son más estables, ya no van a vivir de lo que den sus estudiantes, sus miembros. Ya no van a, los partidos ya no van a ser partidos que lo sostienen sus miembros, sino el Estado les va a dar una subvención, los va a reconocer como instituciones públicas y les va a dar un presupuesto para su funcionamiento permanente, para que renten oficina, tengan secretarias, maquinaria, tengan papelería, tengan luz, agua, en sus oficinas, todo ese dinero que se necesita para que funcionen, se los va a dar el Estado, ¿sí? Y entonces el Estado les da esta situación y va a financiar cada vez más. Y entonces el financiamiento de los partidos se va a dividir entre el financiamiento para sus actividades cotidianas y el financiamiento en las épocas de elección. ¿Cómo se les va a dar ese dinero? De acuerdo a la votación que saquen, de acuerdo al número de votos que tengan. Mientras más votos tienes, mayores posibilidades de financiamiento. Una parte del financiamiento público va a ser igual para todos, el 30%. Y el 70% va a ser de acuerdo a la fuerza que tengan esos partidos. Entonces, claro, esto va a ir fortaleciendo a los partidos, van a ir participando, van a ir ganando diputaciones, van a ir ganando senadurías, van a ir ganando presidencias municipales, etcétera. Entonces van a ir creciendo. Y lógicamente el sistema priista pues se va a venir deteriorando, y por eso ya desde la elección del 1988 va a tener que entrar en una negociación con el Partido de Acción Nacional para llevar a cabo la creación del Instituto Federal Electoral y todas las reformas que se van a venir. En 1993-94 otra vez va a haber una serie de reformas para afinar estas cosas y poder permitir
las elecciones del 94. En las elecciones del 94 van a competir Cárdenas nuevamente, por segunda ocasión, Diego Fernández de Ceballos, por el PAN, y por el PRI, Zedillo, en sustitución del asesinado Colosio. ¿Sí? Luis Donaldo Colosio, que había sido el candidato impulsado por el PRI, es asesinado y entonces en sustitución entra Ernesto Zedillo. Como producto de esta negociación PAN-PRI, sospechosamente, cuando va en las encuestas adelante el señor Ceballos, su campaña se desinfla. ¿Por qué? Por arte de magia. Se desinfla su campaña, le bajan el volumen y termina ganando el señor Zedillo. ¿Sí? Bueno, va a haber una elección para 1900. Viene otra reforma en el 96. ¿Por qué es importante la reforma del 96? Porque entonces se va a ciudadanizar al IFE. Se le va a ciudadanizar. ¿Cómo se le va a ciudadanizar? Muy sencillamente. El secretario de Gobernación dejará de ser el secretario de Gobernación deja de ser el presidente del Instituto Federal Electoral y pasa a que haya un consejero presidente ya designado por la Cámara de Diputados. Entonces, este consejero presidente va a ciudadanizar al IFE. Va a ser José Woldenberg, que ya había sido antes consejero. Los consejeros magistrados dejan de ser esta figura los consejeros electorales y pasa a ser consejeros electorales. ¿Por qué? Porque ya no solamente van a ser abogados, sino puede haber sociólogos, puede haber periodistas, etcétera. Y como parte de esta negociación van a entrar gentes como José Woldenberg, como el licenciado Ortiz Pinchetti, o van a entrar como Juan Molinar Orcasitas, etcétera, que era sociólogo, etcétera. Va a entrar periodista Granado Chapa, muy afamado. Entonces van a entrar al Consejo General del IFE para la elección del 94. Y después de esa elección, en la reforma del 96, ya por fin sale el secretario de Gobernación, ya no va a ser él automáticamente el que preside el IFE, sino ya va a ser un consejero ciudadano en la figura del primer presidente, que es José Woldenberg, que ha andado por ahí todavía, y ustedes lo conocen, en las marchas, etcétera, etcétera. Bueno, Woldenberg se convierte en el primer consejero ciudadano del IFE, y entonces ya se dice que se ciudadaniza un poco más el Consejo General del IFE. Se afinan una serie de pactos, de reformas en el 96 que van a permitir que se democratice un poco más las elecciones, se transparenten un poco más. Pero no hay que perder de vista que sigue el producto y la hegemonía en estas negociaciones, en estas reformas, pues va a ser los acuerdos PRI-PAN. Por eso es que para 1997 se da otra reforma, ¿sí? Y todos los consejos locales, etcétera, ya deja de haber una injerencia de los gobernadores respectivos. Recuérdese que en la
figura del Instituto Federal Electoral, también hay consejos locales en cada estado y luego consejos distritales en cada uno de los 300 distritos federales. Entonces, para el 97 hay una nueva elección, hay una nueva reforma, que va a permitir, ¿sí?, esta situación. Se van a autonomizar los órganos locales y se va a entrar ya también en los estados a figuras que, al igual el IFE, se creen órganos estatales autónomos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatal. Entonces, el IFE se va en ese sentido a ir ciudadanizando. Para el 2000 llega a la presidencia por primera vez alguien distinto del PRI, curiosamente alguien del PAN, ¿no? Entonces, ya Vicente Fox, Cárdenas es por tercera vez candidato a la presidencia por el PRD, ¿sí? 2 veces por el PRD, en el 94 y en el 2000, y una vez por el antecesor del PRD, que fue el Frente Democrático Nacional. Sin embargo, a Cárdenas lo que le sucede es que cada vez que participe, gana menos votos. Y de ser el segundo lugar oficial en el 98, vuelve a ser segundo lugar en el 94, pero ya un segundo lugar ya muy seguido del PAN, ya con una mínima diferencia con el PAN, y para el 2000 el PRD cae al tercer lugar, porque el primer lugar es el PAN y en segundo lugar el PRI. El PAN gana la presidencia de la República y entonces se viene lo que se le llama la alternancia. Entra un presidente panista, pero con un Congreso mayoritariamente priista, ¿sí? Y con también diputados del PRD, etcétera, senadores del PRD, ¿no? El PRD ya empieza a ganar algunas gobernaturas. Todavía después del 88 le hacen fraude en varios estados, no llega, etcétera. La historia del PRD de la primera etapa desde de 1989 hasta el 2006 es una historia trágica de muertes, enfrentamientos con el gobierno, etcétera, etcétera, para que se les puedan reconocer gobernadores y este tipo de cosas, a partir de que Cuauhtémoc Cárdenas llega como jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en 1997. Del 97 al 2000, Cárdenas es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, para la elección del 2000, aunque es la tercera vez que Cárdenas participa, cae hasta el tercer lugar, segundo lugar La Bastida del PRI y primer lugar Vicente Fox de el PAN. Y entonces se acabaron las reformas. ¿Por qué? Porque la siguiente reforma va a venir hasta el 2007, 2008. Pero antes de eso, en el 2006, viene la elección donde el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, se lanza ya por primera vez como candidato a la presidencia de la República. Ya el PRD ya lo designa su candidato y ya Cuauhtémoc Cárdenas ya no volverá a participar como candidato a la presidencia de la República. Entonces, Andrés Manuel López Obrador por el PRD, por el PRI será Roberto Madrazo Pintado, que había sido diputado varias veces, senador, había sido gobernador de su estado Tabasco, es el candidato del PRI a la presidencia de la República. Y por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa. En esta elección,
gana Calderón Hinojosa por medio punto porcentual de la votación. ¿A quién? A Andrés Manuel López Obrador. Y en tercer lugar cae el PRI con madrazo. Entonces ahí ya no va a haber reforma. Nuevamente viene en un fraude cibernético del 2006, gana Felipe Calderón, que tiene que tomar posesión entrando por atrás de la Cámara de Diputados y todo, y ya toma posesión y protesta y todo. Y como él decía, pues es el presidente, haya sido como haya sido, ¿no? ¿Cómo fue? Pues con un fraude, pero bueno. La siguiente reforma va a ser en el 2007-2008. 2007-2008 se amplía, se da una reforma que va con nuevos mecanismos, un procedimiento administrativo sancionador, reglas sobre candidaturas y competencias, regulación y fiscalización entran y todo. Pero son reformas cosméticas, nada más, que otra vez acuerdan sustantivamente entre PRI y PAN, dejando fuera al PRD de estos acuerdos. Finalmente vamos a tener después la elección del 2012. Y nuevamente en la elección del 2012 se enfrenta López Obrador por segunda ocasión, Enrique Peña Nieto por el PRI y una mujer por el PAN, esta señora, bueno, ahorita se me fue el nombre, del Estado de México, esta mujer que es secretaria de Estado con Felipe Calderón, es la que finalmente gana la candidatura de el PAN. Resultados oficiales, gana el PRI, segundo lugar López Obrador con el PRD con López Obrador, tercer lugar PAN. De haber sido el primer lugar en el 6 años antes, pasa al tercer lugar, aún teniendo como presidente a Felipe Calderón. El PAN se va hasta el tercer lugar. El PRI llega nuevamente a la presidencia de la República después de 2 sexenios fuera, y Andrés Manuel López Obrador nuevamente queda en la final porque nuevamente se habla de un fraude, en este caso del famoso fraude multimillonario Monex, ¿no? De una campaña bastante onerosa, bastante fuerte por parte del PRI, con un gasto exorbitante brutal que avasalla, ¿no? Provoca que el PRI gane con un margen mucho mayor que cuando el PAN ganó por un medio punto. Entonces, el PRI llega. Y entonces se inaugura un periodo de reformas que van a culminar en 2014 con la transformación del viejo IFE en INE. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Nada más en cambio de nombre? No. Ahora el INE va a tener injerencia en las elecciones estatales, o sea, elecciones de gobernadores, presidentes municipales y diputados locales. ¿Por qué? Porque va a tener el poder de atraer esas elecciones cuando lo considere pertinente. Y la ley lo considera el órgano responsable de las elecciones tanto federales como estatales y municipales. Pero da como en concesión a los institutos estatales el que ellos organicen las elecciones. Pero en todo momento el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de atraer las elecciones hacia él. ¿Qué significa atraer? Significa tomar en sus manos las elecciones, es decir, hazte un lado. Entonces decía, el Instituto Nacional Electoral, por eso ahora se llamará nacional,
porque entonces ya cambia sus facultades, ya tiene el poder de atracción sobre las elecciones locales. Pero no solo eso, ya tiene el poder de designar a los consejeros de esos institutos locales. ¿Sí? Es importante hacer notar que el IFE es el único órgano desde que se creó hasta la fecha que tiene y ha generado la capacidad, excepto Baja California, que su instituto local solamente en un periodo lo logró. El IFE siempre fue el órgano elaborador tanto del Padrón Electoral Nacional como el Listado Nacional de Electores. Y cuando venía una elección estatal, elaboraba el padrón y el listado de ese estado y se lo entregaba al instituto local. Por eso los institutos locales, salvo un periodo de 3 años, que el Instituto de Baja California elaboró su propio padrón y su propia credencial, salvo ese periodo, ningún otro estado puede, hasta la fecha, elaborar un padrón electoral propio. Siempre ha sido el Instituto Federal Electoral y ya el Instituto Nacional ya tiene toda la atribución tanto del padrón como el listado nominal. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante señalarlo porque el control real de ese padrón siempre lo ha tenido el Instituto Federal Electoral y los estados toman el padrón que les da el instituto para realizar sus elecciones, aunque ellos organicen, ellos cuenten los votos, todo, etcétera, etcétera, pero el padrón y el listado nacional salen y nacen del Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral. Entonces, en la reforma del 2014 se va a refrendar esto. Por eso se le cambia el nombre a Instituto Nacional Electoral, porque ahora ya tiene atribuciones nacionales sobre las elecciones. ¿Sí? Entonces, la última reforma a fondo fue la reforma del 2014. Esa es la que va a regir hasta la fecha las elecciones y las leyes emanadas para el asunto electoral emanaron de esa reforma. Si están vigentes desde el 2014 hasta ahorita, que vendrá, se supone, una nueva reforma electoral ya en la era y en la etapa de la llamada 4T. ¿Sí? Entonces, eso es hasta donde vamos y viene el asunto. Pero es importante resaltar finalmente en esta etapa una cosa. Todas estas elecciones, y todos estos, desde 1986, pero sobre todo desde 1988 hasta el 2018, tenemos 40 años de elecciones y de reformas solo sostenidas con el acuerdo político PRI-PAN. Gobiernos solo sostenidos o del PRI o del PAN. 3 priistas, el de Salinas, el de Zedillo y el de Peña Nieto, y 2 panistas, el de Fox y el de Calderón. Entonces, estos 5 gobiernos de 6 años, son 30 años, que han dominado la negociación, la creación del INE, la creación del IFE. Todas estas reformas han sido y han partido de la negociación y acuerdo político entre el PRI y el PAN. A veces ha habido casi siempre ha habido mayoría priista, hasta 2018, mayoría priista de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores. Siempre. Solo que a veces
el priismo perdió la mayoría calificada. Y entonces, para reformar la Constitución, que solo puede ser reformada por la mayoría calificada, siempre tenía que tener el concurso del PAN. Y el PAN, el concurso del PRI. O sea, entre los dos, sí podían y pudieron durante todos estos años reformar la Constitución. Y sí pudieron no solo reformar la Constitución, sino impulsar todas las reformas electorales habidas y por haber en todo este periodo post-priista, posterior a la hegemonía priista, periodo neoliberal o periodo PRI-PAN o periodo de transición democrática, como le han dado a llamar, siempre fue la base de la negociación PRI-PAN, ¿no? En negociación en donde prácticamente siempre estuvo excluido el PRD. Y digo prácticamente porque muchas veces el PRD pues ya entró en ciertas negociaciones que le permitió meter algunas demandas, etcétera, ¿no? La cuestión de mayor limpieza, etcétera, etcétera, pero nunca al grado de producir una ley que emanara de un perfecto acuerdo, por ejemplo, PRI-PAN-PRD. Muchas gracias y de antemano les agradezco por su presencia en este programa donde hemos hablado con el maestro Ricardo Zurita, donde nos ha expuesto algo que viene rumbo a la reforma electoral. El día de hoy hemos concluido con este programa. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. En esta ocasión fue grabado el programa, pero ya estaremos viéndonos el próximo día miércoles para continuar con la participación del maestro Ricardo Zurita. Sin más, les agradezco que hayan tenido la oportunidad de visitarnos, de escuchar al maestro Ricardo Zurita y de informarse respecto a lo que viene rumbo a la reforma electoral. Recuerde que es un tema importante que va a determinar el rumbo electoral de este país. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco y nos vemos la próxima emisión del día miércoles con la participación del maestro Ricardo Zurita. Hasta luego.